Buenos días, Iberoamérica. Hoy vamos a explicar un tema que lleva ya 6 meses y que sigue hoy en día, que es la huelga de los escritores y los actores de Hollywood. Producciones de películas y series atrasadas o canceladas, la economía de California yéndose al caño, la revolución de la inteligencia artificial y la avaricia de los empresarios prebendarios. Si les interesa saber por qué ocurrió, qué es lo que están pidiendo y cuáles son las posibles consecuencias de esto, los invito a quedarse hasta el final del video. Lo primero que hay que entender es qué es un sindicato. Se trata de asociaciones de trabajadores cuyo objetivo es proteger sus derechos laborales, profesionales y económicos. Su fuerza radica en la unión, por eso en inglés también los sindicatos se dice unions. Sus líderes son elegidos por los trabajadores y su tarea es negociar con los empleadores, sean empresas privadas o del propio Estado. De esta forma llegan a acuerdos que se formalizan en convenios colectivos o contratos colectivos, y su duración dependerá de lo que se estipule en el mismo. En el caso de Hollywood existen múltiples sindicatos. El SAG-AFTRA, actores de cine, TV y radio, WGA, guionistas de cine y televisión, el DGA, que son los directores, y un largo etcétera. Cada uno negocia sus contratos de forma particular, directamente con los estudios de Hollywood, nucleados por la AMPTP, la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que no es un gremio. Estos convenios colectivos suelen durar normalmente unos 3 años. Cuando ambas partes no llegan a un acuerdo para la fecha en que se vence el contrato actual, los sindicatos pueden elegir llamar a una huelga hasta tanto se solucione el conflicto. Ahora mismo el gremio de guionistas y el de actores se encuentran en huelga con la Alianza de Productores. Huelgas en Hollywood hubieron muchas. La más conocida de la primera época es la de los animadores de Disney en 1941, que no estaban sindicalizados. La respuesta de Walt Disney fue despedir a la mayoría de sus animadores, antes de ser forzado a llegar a un acuerdo. Eso no evitó que, años después, el tío Walt acusara a muchos de ellos ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses. También hubieron protestas de músicos, compositores, decoradores de sets y muchas huelgas de actores, guionistas y directores. La primera vez que los escritores decidieron parar de escribir fue en 1960 y la huelga duró 148 días. Uno de los disparadores de la huelga fueron las ganancias de las emisiones de películas en televisión y, una vez terminó el conflicto, los guionistas consiguieron un 5% de esas ganancias, que iba a contribuir en pensiones, atención médica y otros fondos para los miembros del sindicato. Dato importante, durante esa huelga se sumó a ellos el gremio de actores liderado por su presidente entonces, Ronald Reagan, quien luego fue presidente de los Estados Unidos, y de quien hablaremos más adelante en otro video. 20 años después, en 1980, los actores volvieron a paralizar Hollywood durante 95 días, buscando compensación por las ventas de videocassettes y televisión paga, entre otras cosas. Las negociaciones llegaron a su fin y los estudios aceptaron subir los sueldos un 35% y garantizar un 12% de ganancias de las ventas de todos los medios domésticos, video, televisión, etc. Al año siguiente les tocó a los guionistas salir a la calle otra vez durante 95 días, para exigir los mismos beneficios que habían recibido sus colegas de la actuación el año anterior. Aparentemente, los escritores consiguieron un trato tan beneficioso que para las negociaciones de 1985 los estudios quisieron revertirlo. Los guionistas se negaron y volvieron a hacer una huelga, pero solamente duró 2 semanas, por divisiones internas y un mal liderazgo que los llevó a aceptar un contrato increíblemente inferior. Nadie sabe cuánto perdieron en el largo plazo. En 1986 hubo una nueva huelga de actores que duró solo 14 horas, y luego llegó la huelga de guionistas de 1988, la más larga de la historia. 154 días, o sea, 5 meses y monedas. Las principales discrepancias incluyeron regalías para programas de 1 hora, ampliación de los derechos creativos. Los escritores querían tener consultas sobre la elección de actores y directores para algunos proyectos, recortes de costos en otras áreas, una demanda de los productores. Fueron puntos muy sensibles y tardaron mucho tiempo en llegar a un acuerdo. Mientras tanto, muchas producciones televisivas y de talk shows del momento como el de David Letterman o el de Bill Cosby se vieron perjudicados. Los que más se beneficiaron fueron todas las programaciones de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de ese año. Entre las películas que se vieron afectadas están Halloween 4, Child's Play, la primera de Chucky, License to Kill, Licencia para Matar en español, y Batman, para la que Tim Burton tuvo que contratar guionistas del Reino Unido para que corrigieran el guión. Al final, tanto los estudios como el gremio decidieron encontrarse a medio camino y ninguno se fue sin ganar ni perder demasiado. Y así llegamos a la famosa huelga de guionistas de 2007, la que nos tocó vivir a los de mi generación. Duró 99 días y la lupa estuvo puesta en las ganancias por las ventas de DVD y todo el contenido que naciera bajo nuevos medios de ventas, principalmente el digital.
Se estima que la huelga le costó a la ciudad de Los Ángeles entre 1.500 millones y 2.100 millones de dólares. El Milken Institute lo situó en una pérdida de 20 millones diarios y 38.000 puestos de trabajo. Las consecuencias en la industria fueron brutales. Fuera de los talk shows, entre las series que tuvieron que reducir sus temporadas tenemos 30 Rock, The Big Bang Theory, Bones, todas las CSI, House, Family Guy, Lost, Smallville, el famoso caso de Héroes y muchísimas otras. Dato curioso, si alguna vez se preguntaron por qué la primera temporada de Breaking Bad termina de golpe, la huelga fue la razón. Por el lado del cine también hubo víctimas. El caso más famoso es el de Justice League Mortal, la película que iba a dirigir George Miller y que iba a reunir por primera vez a los famosos héroes de la Liga de la Justicia, pero que se canceló un poco antes de comenzar a filmar. Eventualmente ambas partes llegaron a un acuerdo y el gremio de escritores sentó un importante precedente sobre los nuevos medios digitales, antes de que llegara el streaming. Antes de volver a la huelga actual, y si están disfrutando el video hasta ahora, los invito a suscribirse y darle like al video. Es una pequeña acción de su parte, pero para mí significaría un montón. Ahora sí, sigamos con la huelga. Los primeros en paralizar la producción fueron los guionistas, que salieron a la calle el 2 de mayo. Sus demandas se resumen en 3 cosas. Un incremento en el porcentaje de las ganancias de streaming y mayor transparencia en el proceso, porque los streamings no dicen cuánta gente está mirando sus shows. Prohibir o restringir el uso de las inteligencias artificiales, como ChatGPT, para que sean una herramienta al servicio del escritor y que los estudios no los reemplacen con ellas. Establecer un cupo mínimo de guionistas en las salas de escritura de las series de televisión, para que les garanticen un empleo oficial y fijo. Los estudios, obviamente, se opusieron. Debatamos una por una. Esconder tus ingresos para no pagarle a alguien el porcentaje que le corresponde es una estafa, especialmente cuando CEOs como David Zaslav, Bob Iger y Ted Sarandos recibieron compensaciones desde 20 millones de dólares durante el 2022 hasta los 100 millones de dólares que Apple le pagó a Tim Cook. Son pagas que representan entre 200 a 1.200 empleados puestos todos juntos. Ahora bien, ¿quieren realmente los guionistas que los estudios transparenten todos sus números? Ya nos acostumbramos a que Netflix, Disney o Warner inflen sus ganancias para que el público vaya a ver determinados productos. Pero puede ser que, si los escritores abren la caja de Pandora, no encuentren lo que están buscando. Bueno, no gané, aquí está su pizza. ¡Pero si ganamos! Perfecto, no había pizza. De todos modos, la transferencia es fundamental. Sería como si YouTube le escondiera a los creadores de contenido la página analíticas y cuánto ganan por publicidad, entregándoles un número aleatorio mes a mes sobre sus ingresos. En el caso de las inteligencias artificiales, se dijo que los estudios querían utilizarlas para que adapten obras que se encuentren en el dominio público, como Sherlock Holmes o Peter Pan, y luego contrataron a un humano para que corrigiera el trabajo. Esto parece haber resultado ser inviable, porque las IAs de escritura no alcanzaron aún un nivel narrativo suficientemente coherente o atractivo como para que la audiencia pueda sumergirse en esas historias. Claro que, viendo algunos de los... Bueno, hay alguien en el pasillo. Claro que, viendo algunos de los últimos productos que nos ofreció Hollywood, habría que hacerse la pregunta si varios guionistas actuales también pueden ser coherentes o atractivos a la hora de escribir. Por otro lado, el 21 de agosto, un juez de Washington DC ratificó que las obras artísticas producidas por una inteligencia artificial no pueden ser protegidas por la ley de derechos de autor. Los estudios no podrían registrar los guiones de una IA, poniendo en peligro el resto de la película. Hasta este punto no es difícil ponerse del lado de los guionistas porque de una u otra manera están protegiendo sus puestos de trabajo. Ahora, cuando se trata de los cupos limitados en las series de televisión, hay un problema. La imposición de un número fijo de personas para realizar una tarea no necesariamente mejora la eficiencia o el resultado. No todas las historias requieren la misma cantidad de personas trabajando en ellas. Nick Pizzolatto creó y escribió él solo todos los episodios de la primera temporada de True Detective, lo mismo que Taylor Sheridan con Yellowstone. ¿Esas series hubieran sido mejores si le agregaban 6 u 8 escritores más? Forzar a alguien a pagarle a otra persona solo por figurar es vulnerar una libertad laboral, más allá de que estos empresarios en particular sean ávaros y tacaños. Nota especial al CEO de uno de los estudios, que supuestamente sugirió esperar a que los escritores empezaran a perder sus casas antes de volver a las negociaciones. Sin palabras. Ahora bien, como si el parón de los guionistas no hubiera sido suficiente, un mes después el sindicato de actores decidió sumarse a la huelga para exigir condiciones similares, particularmente lo que corresponde a las ganancias ocultas de los servicios de streaming y la regulación de las inteligencias artificiales. Fran Drescher, la presidente del gremio SAG-AFTRA, convocó la huelga para el 14 de julio como un último recurso, molesta con la propuesta de los estudios a la que consideró como si fuera mover los muebles del Titanic de un lugar a otro y que el hundimiento era inevitable. Y sí,
A Fran Drescher la conocen porque hizo de La Niñera en 1993. La decisión del sindicato obligó al elenco de Oppenheimer a abandonar la premiere de la película en Londres y paralizar todo el trabajo actoral de Hollywood. Cuando los guionistas habían parado, los estudios aún podían seguir filmando sus proyectos, sin poder hacerle cambios o correcciones a los guiones. Pero, sin los actores, toda la industria mainstream se tuvo que detener. Vale aclarar que hay producciones independientes, sin conexiones con los productores de Hollywood, que pueden seguir filmando. Otras, como el caso de La Casa del Dragón, pudieron continuar porque buena parte de su elenco pertenece al gremio del Reino Unido, que legalmente no tiene permitido unirse a la huelga estadounidense. También está el caso de Los Anillos del Poder, que pudo completar su rodaje por si alguien todavía quiere seguir viendo esa serie. Considerando todos estos parones en los rodajes de películas y series, ¿cómo afectó esto al resto de la industria? Los principales perjudicados fueron todos los otros trabajadores que componen una producción: operadores de cámara, iluminación, sonido, arte, vestuario, maquillaje, escenografía, editores, directores, compositores y un largo etcétera de personas que se quedaron sin trabajo. A eso hay que sumarle el hecho de que la mayoría de estos grupos no están sindicalizados, por lo que dependen de la producción continua de la maquinaria hollywoodense y que viven de cheque en cheque. Los pedidos de los guionistas y actores son válidos, solo una minoría puede permitirse los ingresos de Robert Downey Jr. o Jennifer Lawrence. Pero la huelga no es gratis. Aparte de los propios trabajadores de la industria del cine, que tuvieron que salir a buscar empleo en otros rubros para poder subsistir, hay un mercado enorme que se apoya del cine y vive del cine. Restaurantes, hoteles, transporte, compañías de catering, lavanderías, el sector de la construcción, turismo y la lista sigue. Se estima que la economía de California ya perdió más de $3.000 millones sin contar las pérdidas por las producciones en sí. Puesto en perspectiva, la industria del cine y la televisión de Hollywood le dan trabajo a más de 700.000 personas y paga más de $70.000 millones en salarios cada año. Eso es el 14% del PIB de Argentina, según datos del 2021. Esta computadora se me va a quemar antes de terminar este canal, te digo, ¿eh? Tanto la alianza de estudios como el gremio de guionistas volvieron a reunirse en agosto, después de semanas y meses sin dirigirse la palabra. Los estudios propusieron un nuevo acuerdo que los escritores rechazaron de pleno. ¿Por qué? En el tema del dinero ofrecieron un incremento del 13% como compensación al sindicato y luego un aumento del 15% al salario semanal de los guionistas. También aumentaron el porcentaje de ganancias de las películas y series que se emiten en las plataformas de streaming y aceptaron divulgar los datos de cuántas personas están mirando esos productos. Pero viene con un truco. Solo le revelarían esa información a un grupo selecto del sindicato para que puedan ir preparando nuevos términos para el próximo convenio que deban firmar de acá a 3 años. Pero no pueden pasarle los datos al resto de los guionistas, ni siquiera a aquellos a los que les compete saber. O sea, sigue el hermetismo. Por otro lado, las productoras también aceptaron extender las semanas laborables, pero no el cupo mínimo de escritores en una sala de guionistas. Y, con respecto a la inteligencia artificial, accedieron a interpretarla como si se tratara de un guionista extranjero, de quien el estudio adquiere el guión y luego contratar a un guionista afiliado al sindicato para que lo reescriba, ofreciéndole todos los créditos y salarios como si lo hubiera escrito él. Esto ya ocurre cuando Hollywood compra guiones de otros países y los readapta. Lo que les permitiría este modelo es tener una base de datos de guiones listos para producirse, que no les habrían costado ni $1 y que podrían presentar en sus reuniones de accionistas que, al final del día, es lo único que les interesa. En cualquier caso, el sindicato rechazó la propuesta. Así que, ¿qué podemos esperar en Hollywood una vez que se termine la huelga? Primero va a retomar la actividad, de forma lenta y paulatina. Muchas producciones de series y películas se cancelaron y no van a regresar. Los estudios aprovecharon el parón para cortar y ajustar gastos. Luego de que se terminara la guerra de streamings, el único ganador fue YouTube, y el resto de las productoras se dieron cuenta que necesitan volver a la publicidad y el esquema previsible que ofrecía el cable. Después de años de gastos desmedidos, principalmente por Netflix y Amazon, pero ya vamos a hablar de Lucasfilm, probablemente veamos una contracción en la cantidad de producciones, tanto para cine como para televisión, y la conversación a partir de ahora va a girar en torno a los nuevos avances digitales. Los artistas van a haber ganado ciertas protecciones laborales y los estudios van a haber ganado en otras partes, pero no anticipo que vuelvan a un ritmo de trabajo como era antes. Hollywood fue conquistado por las compañías de tecnología de Silicon Valley y trasladaron su cultura corporativista a una industria artística. Antes, las cabezas de los estudios y los productores asociados querían hacer su negocio, muchas veces de formas increíblemente cuestionables, pero también querían hacer cine. Había una reverencia hacia el séptimo arte. Gracias a todos por haberme escuchado. Si les gustó el video pueden cliquear la campanita para esperar el próximo.
Si no les gustó, igual les agradezco un montón que se hayan quedado hasta el final. Los espero en el próximo video.